Rabbeinu Yonah, después de hacer la introducción, explicándonos el regalo que Hashem le dio al pueblo de Israel de poder hacer teshuvah, cosa que no existe en ningún sistema legal, es un regalo de Hashem. Luego explicó con amplitud lo grave que es retrasar y postergar y posponer la teshuvah. También explicó el tema de que cuando uno reincide en un pecado más de una vez, a la segunda vez ya se le hace como permitido. Y si se le hace como permitido, ya no se aplica la ley Shema Hashavah Ra'a Enam Mistarfa Lemaaseh, sino a partir de ahora, cada vez que él piense hacerlo, ya cuenta como que lo hizo. Una persona que habló la Lashon Hara 2 veces, la tercera vez, cuando piensa hablar la Lashon Hara, ya se le considera como que lo habló. Todo lo que dice Mahashavah Ra'a Lo Metzarfa es Ma'avir Rishon Rishon, la primera y la segunda. Cuando él piensa que es una verá y el Yetzer Hara le ganó y al final Baruch Hashem no la hizo. Pero si él ni siquiera siente que esa verá, es el peor daño que puede tener la persona, que un pensamiento malo le cuente como acción, y eso sucede a partir de la segunda vez que uno comete el mismo pecado. ¿Por qué? Porque ya lo siente como algo permitido y ya no tiene ese cargo de conciencia para decir de que Mahashavah Ra'a, el pensamiento malo, Hashem no lo cuenta. Todo eso fue como en la introducción de la primera parte de Rabbeinu Yonah, hasta que llegamos a los principios de la Teshuvah, los fundamentos de la Teshuvah. Estamos en Ikar HaChamishí, el fundamento 5, son 20 fundamentos del Teshuvah. Los básicos son Haratá y Azivat Achet, arrepentimiento y abandono del pecado. Sin embargo, Rabbeinu Yonah nos explicó también con amplitud que hay muchos niveles de Teshuvah. Toda Teshuvah tiene perdón. En el momento en que la persona dice yo dejo de pecar y yo dejo de ser desertor, yo soy una persona de ley, en ese momento cambia su estatus legal ante el tribunal celestial. Cambia su estatus legal. Hasta ahora era un desertor, era un delincuente. A partir de ahora es un ciudadano de ley, en el momento en que hace una teshuvah. Y para eso no se necesita tantas cosas, digamos, profundas. Como dice la Gemara, filo irer teshuvah belibó. Eso es muy rápido. La decisión de convertirse en una persona ilegal a una persona de ley, eso es muy rápido. Pero para pulir el alma de todos los resultados de los pecados que uno hizo, de la mugre que tiene la neshama y de otros efectos secundarios que hacen los pecados, eso requiere un trabajo muy especial y la persona no se puede acercar a Dios, aunque ya está hombre de ley. Dimos como el ejemplo de Mashal, una persona que tuvo antecedentes penales, que aunque ya pasó su sentencia o aunque ya se arrepintió y aunque ya le perdonaron alguna sentencia, una cosa es que lo acepten como ciudadano normal, que ya no esté en la cárcel, que esté ciudadano normal, y otra cosa es que lo pongan de primer ministro o que lo pongan en el Congreso. No dicen que tiene que tener limpio de antecedentes penales para tener una función, para estar más cerca del gobierno. Tiene que tener, miran, los gobiernos corruptos es al revés, ¿no? Cuanto más. Pero un gobierno, digamos, correcto, incluso en los gobiernos corruptos, por ley, la ley así es, que cuando uno tiene antecedentes penales y ya pasó su juicio y demostró un cambio y pasó algo de su sentencia y lo liberaron, pero de ahí a llegar al Palacio Real, de ahí a llegar al Congreso, de ahí a llegar a ser candidato a la presidencia, el camino está muy largo y en realidad el alma de la persona tiene que ser candidata a la presidencia. Cada neshama yehudit, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ישראל השם ממלכת כהנים שרים. Cada yehudí tiene que estar en el palacio real, tiene que ser digno de estar en la primera fila ante Boreolam. Y para estar en esa primera fila no es suficiente con la teshuvah minimalista que es el arrepentimiento y dejar el camino. Eso solamente lo convierte en un hombre de ley, en un hombre que cambió el estatus de delincuente a legal. Pero eso no le da a la persona el derecho al acercamiento hasta las primeras filas. Y ese es el objetivo, por eso se llama Teshuvah. Teshuvah quiere decir retorno. Tú haces un retorno, ya te pones en la carretera correcta, pero llega un lugar que te dice hasta aquí puedes llegar. Más cerca ya no, porque tienes antecedentes penales, porque te pasaste altos, fuiste a exceso de velocidad, fuiste en sentido contrario, fuiste por el otro lado de la carretera. Entonces, para eso se necesitan los otros 18 principios de la Teshuvah que está hablando Rabbeinu Yonah. El tercero fue Ayagón,
la angustia. El cuarto fue Atzar Bemaase. ¿Sí? Esos son por el pasado. Etzom, Ubji, Umisped, por el pasado. El Rabbeinu Yonah dice que cuanto más yagón, cuanto más angustia tiene la persona en el corazón, eso pule su neshama. Hay dos formas de pulir la mugre de los pecados. Una es con isurim, con sufrimientos, y otra es con auto-isurim, autosufrimiento. Cuando la persona se autoaflige a sí mismo, qué tonto, cómo habré hecho eso, cómo me habré equivocado, por qué habré hecho tal cosa. Cuanto más profundiza el yagón, va mi Tohar HaNefesh. Así dice Rabbeinu Yonah. El yagón viene del Tohar HaNefesh y se entiende de Rabbeinu Yonah que el yagón genera Tohar HaNefesh. Proviene de Tohar. Cuanto más puro, eso es sabido, el que conoce un poco el mundo en relación con personas. Una persona que es de alta categoría, cuando comete un error, te das cuenta, Filo, que llegó tarde, 5 minutos, te llegó tarde a una cita, te pide perdón 1000 veces y se pone pálido. ¿Cómo te fallé? Es que te dije a las 5 y son las 5 y 2 minutos. Bueno, está bien, ya no es pata. No, pues otra vez te pido perdón, y otra vez te pido. Es que cuanto más elevada es la categoría de la persona, como más se angustia por haber cometido una falta. Entonces, por eso el yagón es el tercer principio de la teshuvá. Luego el tzar b'maaseh, cuando la persona se autocastiga, que dice voy a ayunar, o voy a abstenerme de placeres, o no voy a comer carne y tomar vino los lunes y jueves, o X cosas que uno se pone, o el nazir, el nazarén, todas esas cosas, ese es el cuarto fundamento de la teshuvá. Luego ahora bien estamos en Ikar HaHamishi, el fundamento 5 es Hadaga. Dice Rabbeinu Yonah, la diferencia de yagón a daga, yagón es del pasado y daga es por el futuro. Yagón, uno se angustia, ¿por qué lo habré hecho? ¿Por qué lo habré hecho? Pero daga es preocupado por el futuro. La preocupación por el futuro es parte de la teshuvá, no indispensable, pero es parte del avance en los niveles de teshuvá. Como dijo David Amelech en el Salmo 38, versículo 19, que avonía gid ed'ag mehatati. Avonía gid es un modé, está en vidú y en haratá. Avonía gid, cuando yo menciono mi pecado, me estoy arrepintiendo de él, es del pasado, pero sigo preocupado del futuro. Lama irá bimerra abona que vaya subeni. La preocupación del futuro. Dice Rabbeinu Yonah que la preocupación tiene tres partes, tres cosas que tiene que preocuparse el Baal Teshuvah. Primer cosa, dice Rabbeinu Yonah, es preocuparse porque hay ciertos pecados que está escrito en la Gemara que se necesita isurim. Hay pecados que inmediatamente uno hace Teshuvah, se borra la mancha. Hay otros que la Teshuvah Tolá y Kippur limpia, Kippur es tintorería parcial, y hay ciertos pecados que Teshuvah, Kippur, y necesita Pulish, aparte de hacer Teshuvah, hacerse un hombre de ley, y aparte de la lavandería de Kippur, que es una tintorería del alma, se necesita Pulish como se le hace al mármol, cuando ya no da brillo, hay que hacerle Pulish, y el Pulish es rebanar. ¿Cómo se rebana? Con problemas, con enfermedades, con isurim. Entonces se tiene que preocupar el Baal Teshuvah, que no sabe si dentro de su paquete tiene ese tipo de pecados. Hay otros pecados que es el más grave de todos, que ni siquiera el Pulish es suficiente. Necesita también Teshuvah, también Kippur, también Pulish de isurim, y hasta Yom HaMitah queda un poquito de la mancha, del sufrimiento, del desprendimiento alma del cuerpo. Eso hace el finish del pulido del alma, que es el Avon de Hilul Hashem, como se va a estudiar en Shara Revi. Entonces, la primera preocupación del Baal Teshuvah tiene que ser, ¿quién sabe qué tanto va a ser suficiente Yom Kippur y qué tanto Pulish voy a necesitar? Y lo agrego yo ahora porque Rabbeinu Yonah lo va a decir al final en Shara Revi, que hay ciertas formas de sustituir el Pulish de los Isurim con otro tipo de Pulish. Hay otras formas de pulir el alma para evitar o para reducir la cantidad de Isurim. Pero al menos el Baal Teshuvah tiene que estar preocupado de eso por el futuro. Y como explicamos ayer, que a veces la preocupación misma reduce el castigo, reduce el pulish. ¿Por qué? Porque como dice la Gemara, hay helma visha atzibute mistaya, un sueño malo, la tristeza que le provocó a la persona
ya es como si fuera que le sucedió. A veces Akadosh Baruj Hu cuenta, uno soñó como que le está pasando algo y sudó como que si fuera que le está pasando, y eso mismo cuenta como que le pasó. Trajimos el Maaseh del Stapler ayer en la conferencia, de una brej que le habían detectado, una brej joven con muchos hijos, le habían detectado algo feo, y llegó muy asustado y pálido con el Stapler, Zichronot Libraja, y qué va a pasar con mi esposa, qué va a pasar con mis hijos, y el Stapler le dijo, no es definitivo ¿cómo se llama? El diagnóstico, dice, falta algunos estudios. Dice, no tienes nada. Dice, y aunque tuvieras algo, el susto que tuviste, ya eso hizo la cápara. Entonces, por eso, cuando la persona se mete a sí mismo en la daga, la preocupación por los resultados de sufrimientos que puede llegar a tener como consecuencia de sus pecados, eso mismo puede reducir los sufrimientos o hasta quitarlos. La segunda preocupación, dice la Benioná, esto fue ayer, la clase de ayer, estoy sintetizando para seguir, es que se tiene que preocupar el Baal Teshuvah, que quizá no está haciendo una Teshuvah suficientemente satisfactoria. Quizás su Teshuvah no es satisfactoria. Aunque haya hecho muchas cosas y se paró a Selijot los 40 días y lloró en el Selijot y se abstuvo de comer carne lunes y jueves y hizo algunos ayunos u otras cosas, que uno dice, bueno, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Hay gente que así dice, ya, ¿qué más puedo hacer? Entonces dimos también un mashal ayer para entender un poco esto. No es de la Benioná, es propio para tratar de entenderlo. Es como si fuera que digamos que existe alguna ley aquí en el país, por ejemplo, que un delincuente, uno que fue narcotraficante o contrabandista o peor, asaltante, asesino u otras cosas, que merece 5 cadenas perpetuas o algo, si él demuestra que él hizo cosas, aparte del arrepentimiento, que hizo cosas, por ejemplo, que ayudó a la Cruz Roja y que ayudó a necesitados y que construyó un hospital y que si demuestra que hizo cosas que puedan pesar, le van reduciendo su sentencia hasta quitarse la vida. Entonces, vamos a suponer que este delincuente se dedica a hacer muchas cosas positivas para desequilibrar, pero nunca está seguro si puede pesar eso. Solo él o Dios saben cuánto pesó lo negativo que él hizo para saber si lo positivo que está haciendo contrapeso contra eso. Entonces tiene que estar preocupado que quizá es tanto lo negativo que hizo que todo lo que él hace todavía no es suficiente para hacer contrapeso. Esa es la segunda preocupación. No tanto por el castigo y por los isurim, sino por el incumplimiento de lo que tiene que cumplir uno para considerarse Baal Teshuvah. Y la tercera preocupación, que es la más fuerte, la dijo en la letra Yud Zayin ayer, esa sí es tremenda. El Baal Teshuvah tiene que estar preocupado por si se vuelve a despertar el virus del pecado y vuelva a pecar. La bacteria del pecado quizá queda en algún lado ahí. Es como lo aleno gente que le dio una enfermedad y ya se la quitaron y después de 10 años puede volver a resurgir. O como lo que conté ayer, de un caso real aquí en México, un joven que en su juventud era muy reventado de droga, de alcohol, de mujeres, de todo. Y después hizo Teshuvah, Shelema. Yo estuve en su boda, se casó su novia con peluca y con mejizá, y sus hijos están en Ateret Yosef, tiene 8 o 9 hijos, y ya familia de Peot, los hijos de Peot, de Yeshiva, de todo. Y 20 años después de casado, volvió a caer en la droga. Y los doctores dicen que es por lo que le quedó algo de aquella. Pero tenía 20 años que no fumaba una. Tenía 20 años que no tomaba normal el Kiddush, el Shabbat y todo. Volvió a caer en la droga y el alcohol y hubo problemas de Shalom Bayit, tuvieron que intervenir rabanín, psicólogos. La tercera preocupación que tiene que tener el Baal Teshuvah es que todo lo que está haciendo, Marminá, no vaya a hacer que quede algún residuo del virus, de la bacteria del pecado, que lo vuelva a hacer pecar otra vez. Es la tercera preocupación. Y sobre eso trae un pasuk en Proverbios que dice: Jajam yareh vesar merah, uchsil mit'abber uboteah. Hay un pasuk así que dice en Mishle, en Proverbios 14, 16. Dice, el jajam, el inteligente, aunque sea que sar merah, así lo explica Rabbi Yonah, yareh afalpi shesar merah,
Aunque él ya se distanció del mal, siempre teme no volver Barminan a caer. Entonces mantiene distancia y se cuida y pide y se vacuna con musar, con estudio, para no volver a caer. Afalpiche sarmera y haré. Uxil y el torpe, el tonto, el necio, mitaber, coes, que sabemos que el caos es gravísimo, se le quita la neshama a la persona cuando coes. Ubotea, dice, no va a pasar nada, ahí está que me enojé y ahora ya me calmé, ya era un momento de enojo. Ese es el xil, el torpe. El jajam está todo el tiempo al pendiente de no caer en el enojo, de no caer en el caos. Es una de las cosas que pueden destruir a la persona. Ese pasuk trajo Rabben Yonah ayer y hoy Rabben Yonah va a traer otro pasuk que dice también Shlomo HaMelech en Proverbios 28, Ashre Adam Mefajed Tamid. Dichosa la persona que tiene miedo siempre. Está en Proverbios 28, versículo 14. Ashre Adam Mefajed Tamid umakshe libo yipol bera'ah. Dichosa la persona que siempre tiene miedo de no volver a caer en el pecado. Umakshe libo yipol bera'ah. Y el que endurece su corazón y que dice, yo no necesito estudiar musar, el sabido que el Hatam Sofer decía que cada día que no estudiaba musar por lo menos 5 minutos, estudiaba más que eso, pero si no estudiaba musar 5 minutos, él sentía que bajaba su irat shamayim. Entonces hoy Rabben Yonah, en la letra Hay, que vamos a leer Sha'ar Rishon, letra Yud Het, va a analizar 3 pesukim de Mishle, que el último pasuk es Ashre Adam Mefajed Tamid. Los 3 están juntos en Proverbios 28. El pasuk 12 es el que va a desarrollar ahora. Lo interesante es que el 14 es el que dijimos antes, Ashre Adam Mefajed Tamid, y el del medio es el que decimos todos los días en Selijot, y especialmente en Yom Kippurín se repite 5 veces, Mechasef Eshaav Lo Yatzliach, Umodeh Ve'ozev Yeruham. Aquella persona que encubre sus pecados no prosperará, en cambio aquel que confiesa y deja su camino será apiadado. Aval Hashemim Anachnu, Aval es como Aval Behemet. El Targum dice sobre Aval Hashemim Anachnu Bekushta, Bekushta Hashemim Anachnu. Entonces Aval quiere decir verdaderamente, pero ciertamente somos Hatanu, Avinu, Pashanu, Anachnu, Bautenu, Banshebetenu. Entonces Rabben Yonah va a desarrollar ahora un pasuk anterior a Mechasef Eshaav Lo Yatzliach y un pasuk posterior. El pasuk anterior es el que vamos a leer ahora y el posterior es Ashre Adam Mefajed Tamid. Los comentaristas de Rabben Yonah dicen que aparentemente esta parte no viene directamente al Ikar HaHamishi, que es Adaga, al fundamento quinto, que es la preocupación, pero Rabben Yonah aprovechó el camino, como hacen en la Gemara, para enseñarte cosas adicionales sobre la Teshuvah, ya que está hablando de este tema y al final sí se relaciona. Entonces vamos a leer desde la letra Yud Het hasta el final de la letra Haf para llegar al tema de Ashre Adam Mefajed Tamid. Vediber Shlomo HaMelech, estamos en la letra Yud Het. Vediber, todos tienen, si no les ayuda a encontrar, tienen. Sha'ar Rishon, letra Yud Het. Vediber Shlomo Alav Shalom al Devar HaTeshuvah. Habló el rey Salomón sobre el tema de la Teshuvah. Uferet bo Ainyan Hazeh. Y él desarrolló, particularizó, descifró este tema de que la persona tiene que estar preocupado de no volver a pecar. Upatach petach de Barab, y abrió la apertura de su boca, de sus palabras, el pasuk anterior, en Proverbios 28, versículo 12, Beamar, y dijo, Baalot tzadikim rabba tifaret, ubkum reshaim yahupas adam. Segundo pasuk, Mechasef Eshaav Lo Yatzliach, Umodeh Ve'ozev Yeruham. Tercer pasuk, Ashre Adam Mefajed Tamid, Umakshe libo yipol bera'ah. Estos 3 pasukim va a analizar ahora Rabben Yonah. Primer pasuk, Pirush. Atzadikim mefarim umechabedim bnei Adam al kol ma'ala tova hanimtzet bahem. Ve'arshaim mechapesim mumei bnei Adam ushgiotam להשפילם, agrega algo Rabben Yonah, ואף על פי שכבר הניחו המעשים ההם וחזרו בתשובה. Es algo impresionante.
A mí la verdad me impresionó mucho esto porque nosotros sabemos que en Rosh Hashanah, Shelosha Sefarim Niftachim, 3 libros se abren en Yom Adin. Tzadikim Gemurim van directo a la vida. Reshaim Gemurim al otro lado y los Beronim están pendientes hasta Yom Kippur. Entonces la persona quisiera, todos quisiéramos en Rosh Hashanah ser tzadikim. Todos quisiéramos en Rosh Hashanah, por favor dejar los celulares. Todos quisiéramos en Rosh Hashanah ser tzadikim. Por eso decimos Leshana Tová Tikateh V'Tejatem, lealtar. Cuando se dice Leshana Tová en la noche de Rosh Hashanah, le deseamos al otro que sea inmediato. ¿Qué dice inmediato? Que sea en los libros de tzadikim, que no tengas que estar colgado hasta Yom Kippur. Porque ya es más difícil. Si uno no pasó bien el juicio y tiene que esperar hasta Yom Kippur, como que es más difícil. Aquel que pasó de la primera instancia es lo mejor. Todos quisiéramos llegar a ser tzadikim y hay que buscar en la literatura nuestra qué cosas convierten a la persona en tzadik y qué cosas alejan a la persona de tzadik. Dije ahora en un shiva que tuve que dar Nihum Abelim, en nombre del libro Menorat Maor, dice Bet Knesset ubet Midrash Gan Eden la tzadikim ubet Maasar la Arshaim. El Knis es el paraíso de los tzadikim y la cárcel de los reshaim. Entonces, en otras palabras, dime cómo te sientes en el Knis y te diré quién eres. Si en el Knis te sientes en el paraíso, tzadik. Si en el Knis te sientes en la cárcel, rasha. ¿Cómo se puede saber? ¿En qué fila te sientas? La Gemara dice, sí, lo dije todo eso en ese Shiva. La Gemara dice, Leolami kanes adam shiur shene petachim, que la persona procure no sentarse al lado de la puerta. Que entre al Knis hasta la fila del medio. Tampoco en la primera, porque es como Gaba, sí, pero tampoco en la última. Hay gente que Davka le gusta sentarse en la última por si tiene una oportunidad de darse una escapadita. Entonces, eso que si tienes purgas, si tienes espinas, kotzim, cuando estás en el Bet Knesset, quiere decir que estás lejos de ser tzadik. Y si estás sentado en el Knis y ya acabó la tefila, ya acabó Alenu Leshabeach, y dices, me siento un ratito más, o acabó el Seder y dices, me quedo un ratito más a ver algo, cuando ya todos salieron disparados, eso demuestra que para ti, Shivti bebet Hashem kol yamei hayai lahazot benoam Hashem, que para ti estar en la casa de Dios es un paraíso, esos son los tzadikim. Entonces, lo digo esto nada más como un ejemplo que quizá van a encontrar ustedes otros tips de cómo convertirse en tzadik antes de Rosh Hashanah. O al menos en Rosh Hashanah mismo no estar haciendo cosas que son aptas, son conductas del Shaim, que está en Rosh Hashanah apurado, porque dice el Hazán está tardado para salirse del Knis después del Shofar o después de Musaf, y dice ya es tarde. Entonces en Rosh Hashanah mismo se está cruzando del lado de tzadikim, que el Bet Knesset es un paraíso, y se está yendo para el otro lado. Entonces, una estrategia, por lo menos para el mero Rosh Hashanah o los días anteriores, tratar de estar el más tiempo posible en el Knis. El más tiempo posible que puedas. Como dicen, unas señoras le dijeron a unos balebatim que vienen aquí en Shemini Atzeret, Simchat Torah, se están todo el día en el Knis, ya lleven la cama ahí, quédense a dormir ahí también. Así le dicen las esposas. Van, a Kafot, vuelven, ya pongan la cama ahí. Dije, sí, es verdad, Shivti bebet Hashem. La persona, hay gente que va al Knis y regresa a su casa. Y hay gente que va a su casa y regresa al Knis. ¿Entendieron la diferencia? ¿Cómo hiciste para tener larga vida? Se ve que tuvo Arihut Yamim. Dijo, mi yamai lo asiti betakneset kapandaria. Jamás hice el Knis en un pasaje. Hay una halajá que no se puede usar el Knis para cortar camino, entrar por una puerta y salir por la otra, es prohibido. Entonces él se cuidó mucho de nunca usar el Knis como pasaje. Entonces la pregunta es una halajá eso? ¿No? No es que tanto. Yo pensé Derech Drash, Badai que no es el Pshat, o hay otro Pshat, pero Derech Drash, jamás el Knis fue para mí algo pasajero. Yo vivía en el Knis. Yo no es que camino al trabajo pasaba por el Knis. O en camino a mi casa de regreso del trabajo pasaba por el Knis. No, en camino al Knis me iba al trabajo.
Yo vivo en el Knis, nada más que tengo que pasar un segundito, así como paso a comprar un refresco, pasé al trabajo, pero mi lugar principal, esa es una de las características de los tzadikim, que el Bet Knesset es para ellos, yo le subo un poquito aquí, déjalo así. El Bet Knesset para ellos es un paraíso. En cambio los Reshaim, el Bet Knesset es una cárcel. Dime cómo te sientes en el Knis y te diré quién eres. Eso no es lo que está diciendo Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah hoy nos está dando una nueva pauta que marca la diferencia entre el tzadik y el rasha. Baalot tzadikim rabbatif aret. Cuando los tzadikim están de buenas, y cuando crecen los tzadikim, están todo el tiempo hablando bien de la gente, buscan el punto bueno de la gente. Los tzadikim tienen por naturaleza, cada vez que ven a una persona, aunque que no sea tan buena, le buscan el punto bueno. Y los Reshaim es exactamente al revés. Bekum Reshaim y Ajupat Sadam. Le buscan el punto negro a la gente y agrega Rabbeinu Yonah a Falpi Shehazru Bichuba. ¿Quién le dijo eso a Rabbeinu Yonah? Yo creo, ¿no? Creo, porque hay alajot que permiten hablar la shonara de gente pecadora. Hay ciertas ocasiones para que se alejen de ellos, para que no aprendan de ellos. Ese no es el caso. Hay un maasé con el Hafetz Haim. Hafetz Haim fue el que inició la campaña hace como 100 años del tema de la shonara. Y todo lo que tenemos hoy en día de la conciencia de la shonara la recibimos del Hafetz Haim. Una vez dicen que alguien le preguntó al Hafetz Haim, ¿usted cree que con sus libros va a cambiar al mundo? ¿Va a cambiar? ¿La gente va a dejar de hablar la shonara? Dice, no, la gente no va a dejar de hablar la shonara, pero por lo menos que no piensen que es mitzvah de hablar la shonara. Entonces, les voy a hablar con mis libros, que no piensen que es mitzvah, que quede por lo menos como reshut y después como isur, que tengan la conciencia. Una vez iba en un tren, el Hafetz Haim iba en un viaje en un tren, y al lado de él se sentó un yehudí que él no lo conocía. Entonces el yehudí le preguntó al Hafetz Haim, ¿de dónde es usted? Dice, yo soy de Radin, de la ciudad de Radin. Dice, ¿y cómo está la comunidad ahí? Dijo el Hafetz Haim, Reshaim Gemurim. Los dirigentes, el presidente de la comunidad es un rasha, tienen aplastados a la Torah, tienden a reformismo. Este tipo se enojó, el que estaba al lado. Dice, perdón, usted está hablando de la shonara. Si acaso usted no leyó los libros de Hafetz Haim, no leyó la grave que es hablar mal de la gente. ¿Cómo usted está hablando así tan fuerte diciendo que son malos y que son estos? No sabe lo grave que es hablar mal de la gente. Y empezó a criticarlo. Hafetz Haim no perdió los estribos y le dijo, pues yo sí leí los libros de Hafetz Haim. No dijo que él era. Dice, yo sí leí los libros de Hafetz Haim y los leí bastante bien. Es más, aquí traigo uno conmigo en la maleta. Y yo leí en ese libro que lo que yo te estoy hablando ahora, no solamente que no es asur, es mitzvah. Dice, no puede ser. Le sacó el libro, le mostró exactamente el saif que dice, mitzvah le da besaper al reshaim bignutam, es mitzvah de despreciar a los reshaim para que la gente se aleje de ellos y no se junte con ellos y no aprenda sus malos caminos. Le mostró el saif en el Hafetz Haim. Cuando llegaron a la estación del tren había 2,000 personas esperando. O sea, ¿quiénes están esperando? Dice, al Hafetz Haim, ¿dónde está? Aquí está al lado tuyo. Mistama le pidió perdón y todo lo que quieran. Yo creo que Rabbeinu Yonah se cuidó cuando dijo esto. Los reshaim tienen la cualidad de sacarle el cuero a la gente, así le dice, ser curtidor. Es decir, gente que ya cambió de camino, ya regresó, están tratando de mejorar, están cada día mejor. Dice, ¿quieres que te diga quién era? Que lo ves en el Cristo los días con barbita así, haciéndose el hijote y llorando. Yo te voy a contar, yo lo conozco de acá. Eso es asur. Eso es onaat, dice la Gemara, lo yomar adam leval teshuvah, zechor maaseja arishonim. Pero hay gente que no le gusta ver a la humanidad en cambio, en mejoría. Le gustas. Una vez escuché de mi rabbi, Rosh Yeshiva Rabades, aquí en Fuente de Marcela, enfrente, había un talmid que Hazar Bichuvah, un balabait, Hazar Bichuvah de comer hazir a salir de su casa con el tefilín puesto a batiquín. Así fue escalando. Y la esposa no le seguía, no podía aguantar su teshuvah.
La esposa me contó que cuando se conoció con él, le dijo, dos condiciones nada más te pongo. Que dejes de comer jazir y que ayunes en Kippur. Son dos condiciones que le puso la novia al novio para casarse. Y él aceptó. Y ahora él sale de su casa con el tefilín puesto a rezar aquí Batiquir en Marcela. Estoy hablando hace 20 años, 25 años. Entonces vino el Rabades a México a juntarse de acá y todo. Y había problema grave de Shalom Bait. Esa persona le hizo una recepción, estima mucho al Rabades hasta hoy en día. Y le da mucha tzedakah y todo. Le hizo una recepción en su casa, invitó a familiares, a Shirim, y que Rab diga y el Rab sabía del problema que tenía la mujer con el marido de Shalom Bait por la teshuvah. Se querían mucho en todo, pero la teshuvah estaba perjudicando el matrimonio. Entonces, el Rab habló de este tema. Lo habló, no dijo directamente de ellos. Dice, cuando una persona empieza a hacerse religioso, tiene una presión social muy fuerte de los amigos que dicen, ¿qué? ¿Ya te vas a hacer jajamito? ¿Qué? Ya te decía, ¿a poco ya vas al Knis diario? ¿A poco ya pones tefilín? ¿A poco ya? Una presión fuerte. Aquí me contó una persona que está presente, que un día llegó aquí con un amigo, un primo de él, que estaban los dos en el mismo nivel de religión tradicionalista siempre, pero esta persona ya subió bastante más. Entonces vinieron un día juntos aquí a rezar aquí Shachrit, y cuando salieron, esta persona que me está contando se quedó con la kipá. El primo se quitó la kipá, la dejó ahí, salió. Entonces cuando salen a la calle, el primo le dice a él, oye, se te olvidó la kipá. Se te olvidó la kipá puesta, Ani. Se te olvidó de quitarte la kipá. Dice, no, a ti se te olvidó de ponértela. Así le dice. Entonces explicó el Rabades una cosa espectacular, psicológica. Dice, cuando una persona empieza a hacer teshuvá, ¿por qué tiene esa presión social? ¿Qué le importa al otro que vas con kipá por la calle? ¿Qué le importa al otro que estás haciendo kosher? ¿Qué le importa que ya tu esposa cuida tevilá? ¿Qué le importa? ¿Ah? Claro, así dijo, su subconsciente le dice que está mal a uno. Pero si están todos mal, están todos mal. Entonces, cuando ven uno que se supera, sé que este se cree más, como diciendo, hay algo que le dice que este está mejor, lo quieren jalar para abajo otra vez, lo quieren jalar para abajo. Entonces, Bekum Reshaim y Ajupaz Adam, cuando los Reshaim pueden, buscan los defectos de la gente, aún después de que ya cambiaron, dice, yo te voy a decir quién es ¿qué tanto? Tú eres igual que nosotros, ¿qué te haces tanto el tzadiquito ahora? ¿Sí? Eso es característico de los Reshaim. Y característico de los tzadikim es הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם על כל מעלה טובה הנמצאת בהם. Ellos aprenden a valorar a todas las personas y decir, de cada uno puedo aprender algo. Este es mejor que yo en tal cosa. Este es excelente en tal punto. Y a cada uno le puedes encontrar un punto de excelencia. Yo me acuerdo de una vez en la yeshiva cuando me hicieron despedida para ir a casarme a Argentina, cuando fui a Shidduchim. Entonces, hablaron unas palabras y luego me tocó hablar a mí. Eran como 15, 18 muchachos, hicieron como una despedidita. Entonces dije, quiero decir, en los 7 años que tengo conviviendo con ustedes, lo que he aprendido de cada uno. Dije, de ti aprendí a ser excelente en esto, de ti aprendí a ser excelente en lo otro. Eso es una característica, eso lo aprendí en la yeshiva mismo, a buscarle a cada uno. Y había bajurim que era mucho inferior a mí en términos generales, en estudio quizá o en atmadá y otras cosas. Pero en este punto había un amigo que no era un compañero, que no era tan aplicado al estudio, no era tan puntual para las tefilot tampoco, era regular, no era malo ni muy... Pero había algo impresionante. Yo lo veía cuando se hacía un té en el cuarto de café de la yeshiva, se hacía un té, agarraba el té en invierno así, cuando había 2 grados o 1 grado bajo cero en Jerusalén, agarraba el té y se estaba riendo, disfrutaba, gozaba del té, gozaba, así se reía. Yo decía, ¿de qué te ríes? Me dice, ma pirush, se té, ham, azúcar, dice, kolkach kar bachutz, veis lanu té, ham, y se hace tanto frío, yo tengo un té calentito con azúcar, ¿no es para estar sonriendo? Entonces, ¿hay lo que aprender de él o no? ¿Sí? Aunque no es el mejor bajur de la yeshiva, pero me enseñó, ¿por qué no disfrutas de un té? ¿Por qué no disfrutas de un café?
Estás todo el tiempo quejándote de que esto está mal, que lo otro está mal. Baalot tzadikim rabat if'aret. El símbolo, el sinónimo de un tzadik es elogios, alabanzas. El tzadikito todo el tiempo está buscando el punto, como dice el pasuk, en el primer pasuk de Malchuyot de Rosh Hashanah, lo ibit aven, velo ra'a amal, lo ibit aven be Jacob, Akadosh Baruj Hu no observa la maldad de Jacob y no observa los pecados de Israel. ¿Qué quiere decir? Hay una facultad en la persona que si uno quiere adoptarla, apretar ese botón, yo soy una persona que no veo el mal, no lo veo, yo veo nada más el bien. Yo cuando veo a una persona veo nada más el bien y cuando entro a un knis y veo nada más el candil que está bonito y no veo que el Kleenex está tirado. Y hay otro que dice, pues ese Kleenex, el Kleenex está tirado. Bueno, está tirado, levántalo. No, ese Kleenex es sucio. Un ejemplo, ¿sí? Claro, si uno busca cosas sucias para recogerlas, está muy bien. Pero hay gente que tiene la virtud de siempre ver el punto positivo y hay gente lo negativo. Eso es lo que marca una de las diferencias entre tzadikim y reshaim. Aharkach Amar, después en el pasuk siguiente dijo, Mechasef Eshaav lo yatzliach, umodeh ve'ozeh yeruham. Aparentemente se entiende de aquí que es bueno encubrir los pecados, porque dice que los reshaim y Ahupaz Adam, Bekum reshaim, los reshaim tienen la facultad de buscarle defecto a las personas, los tzadikim tienen la virtud de cubrir, ¿sí? Rabat if'aret, nunca. Entonces, aparentemente, que es bueno cubrir los pecados, es decir, disfrazarse de tzadik, de no tener pecados. Dice, no. Mechasef Eshaav lo yatzliach. Si tú crees, si tú entendiste de mis palabras anteriores que es bueno encubrir los pecados, no. El que cubre los pecados no prosperará. Y el que los confiesa y los deja de hacer será apiadado. ¿Qué quiere decir? Que afal pi she'en leval teshuvah legalot avonotav lebnei adam, כמו שיש להבין ממה שאמרו בקום רשעים יחופש אדם, a pesar de que como se entendió del pasuk anterior, que no es bueno que la mugre salga a relucir, es bueno que la mugre esté cubierta, y aquel que le gusta sacar la mugre es una señal que es un mugroso, aquel que le gusta sacar las coladeras es una señal que tiene coladera por dentro. Entonces, aparentemente siempre es bueno cubrir, así se entendió de otro pasuk. Sin embargo, uno mismo dice, Abal, Hayab, Leitvadot Ale. Uno mismo tiene que confesarse. No puede decir, dijo el Jajam que no hay que descubrir mugre, que no hay que sacar coladera. Hay que ser, Bekitsur, no utilices esa característica de que yo soy una persona que veo nada más lo bueno y veo también nada más lo bueno mío. Yo nada más veo las cosas buenas. Mira, hoy me parece el hijo. Sí, pero ofendiste a alguien. No, yo veo lo bueno nada más, yo no veo la mugre. No. Ahí no lo apliques para ese. Para ese lado, Mechasef Eshaav lo yatzliach, umodeh ve'ozeh yeruham. Dice, Hayav leitvadot alehem ke'inyan shenemar hatati odiacha va'avoni lo hisiti. Mi pecado yo no lo cubro. No creas que yo me agarro de eso. Miren qué delicado es el tema, porque a veces nosotros alabamos una virtud que existe en algunas comunidades que les gusta disfrazar todo y que todo kulam tzadikim, kulano kedoshim, kulam teorim, y sí es una virtud buena, que como que tratar de siempre ver lo positivo, pero si eso hace que no confieses tus errores y no trates de mejorarlos, ya se convierte en un defecto. Por eso dice, Hatati odiacha va'avoni lo hisiti. Venemar, Ineni, está escrito en Jeremías 2, versículo 35, Ineni nishpat otach al hombrech lo hatati. Yo te voy a juzgar a ti en Rosh Hashanah o cuando vaya a juzgarte, no te voy a juzgar por el pecado. No te voy a juzgar por haber comido taref. Te voy a juzgar porque dijiste no pequé, porque lo cubriste, porque no lo confesaste, porque no te arrepentiste de él. De eso te voy a juzgar. De Jajmei Israel, dijo Libraja Pershu, los Jajamim explicaban en Masejet Yomá, el Talmud, hoja 86, columna 2, lo voy a decir completo de la Gemara. La Gemara ahí trae una contradicción. Que ti vashre soy pesha, que soy jatá. Está escrito, dichoso aquel que tiene cubierto el pecado, que soy jatá, que tiene el pecado cubierto. Y por otro lado dice, mejase pesha lo yatzliach. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es bueno? ¿Tener cubierto el pecado o tenerlo descubierto? Es bueno comentar lo reventado que uno era. Una persona que cometió una falta,
Es bueno que la comente, pero él dice, yo ya hice Teshuvah, pero de seguro te cuento lo que yo era antes, yo hacía esto y esto. ¿Sí o no? No, así que soy hatá, hay que cubrir, te tienes que dar vergüenza, te tienes que avergonzar de las cosas que hacías. Entonces, como dice, Mejasef Eshav lo yatzliach, dijo la Gemara, Peamim Shamechasef Eshav lo yatzliach, Kemo Ba'averot Sheben Adam Lahavero. Así dice la Gemara. Hay diferencia entre Ben Adam Lahavero y Ben Adam Lamakom. Cuando cometiste una falta con Dios, ahí te tienes que arreglar entre tú y Dios. No como los notzerim que van con el papanata a confesarse. Y dice, bueno, dame $1 por cada pecado que hiciste. Y algunos que dejan crédito, dan a crédito para los que van a seguir haciendo. No existe la confesión. Yo tuve gente que vino aquí pensando que el sistema nuestro era como el de ellos, ¿sí? Que van a confesarse con el rabino. Dije, no. Aquí no existe eso. Confesión es tú con tu Boreolam, y por eso hasta la decimos en quedito. Hay más lo que cuando hay algunos que dicen que como es confesión en lenguaje plural, no hay problema de decirlo en público. Pero si tú vas a confesar en la tefilá de Kippur de algo privado que hiciste, un pecado específico, lo tienes que decir en quedito, que no escuche el de al lado. Por eso en Yom Kippurim, cuando se aposternaban en el Bet HaMikdash, Mishtachavim Rebajim, la Gemara dice que había arbamot para cada lado, 2 metros para cada lado, cuando estaban apretados en el Bet HaMikdash. Cuando llegaba la hora de Baruch Shem Kevod, Malchutó, la que echaban al piso, dice la Gemara que había 2 metros cuadrados libres para cada uno. Dice, ¿por qué? Para que no escuche uno las confesiones del otro. ¿Por qué? Que soy jatá. A veces uno de escuchar el pecado que hizo el otro se le antoja hacerlo. Barminan. Entonces, que soy jatá. Esos son pecados Ben Adam Lamakom. Pero pecados Ben Adam Lahaveró, pecados que uno hizo contra su compañero. Por ejemplo, dice, si uno le robó al otro. Entonces, hace Teshuvah, dice, bueno, ve y dile que tú le robaste y le vienes a devolver. Dice, no, que soy jatá, tengo que cubrir. Dice, ¿no dijiste que no es bueno que la gente se entere? No. Cuando se trata de algo que le hiciste al otro, tienes que enterarlo, que tú le quitaste una lana y enterarlo y decirle, ¿sabes qué? Yo te fallé, me arrepiento, vamos a ver cómo te lo puedo pagar poco a poco. Ahí no hay decir, no es bueno comentar. O, por ejemplo, si alguien avergonzó a alguien en público. Lo hizo quedar mal ante toda la gente. Y luego va y le dice, oye, ¿me perdonas que te avergoncé en público? Dice, no. Sí, ahí sí te tienes que parar y decir, me arrepiento toda la vida de lo que el otro día dije, que avergoncé a fulano. Ahí se aplica el pasú que dice, Mejasef Eshav lo yatzliach. Ahí hay que proclamar la falta que cometiste y que estás arrepentido para tratar de hacer un contrapeso a la ofensa que le hiciste a esa persona. Quien lo capará, Chiashiva Gezela, Vehamaz, Veaoshek, Badasher Yevakesh Mejilá, Masher Etziklo, o Ilbim Panav, o Siper Alav la Shonara, ¿sí? Hay un mahloket entre el Mishnah Berurah y el Rabbeinu Yonah, una persona que habló la Shonara de alguien y quiere pedirle perdón. Si tiene que decirle, yo hablé la Shonara de ti, o no. Y el otro no sabe que hablaste la Shonara de él. ¿Me entendiste cómo está? Porque unos dicen, si el otro se entera que tú, que eres su amigo, dijiste de él que es un ratero, por ejemplo, ahora, en el momento que le vas a pedir perdón, lo vas a hacer sufrir más. ¿Me entendiste cómo está? Mejor le pido perdón general, te pido perdón por si te hice algo. El Mishnah Berurah creo que sostiene que sí tiene que especificar, hablé mal de ti y decir qué es lo que dijo. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque dice que parte de la capará y la teshuvá es avergonzarse de contar qué chisme dijiste. ¿Cómo te atreviste tú, que eres mi amigo, a decir de mí tal y cual cosa? Y ahí tienes que agacharte y decir, te pido 1000 veces perdón, por eso vengo. Y hay otros que dicen, no, mejor decirle, te pido perdón porque te pudo haber faltado en algo. Y a mí me ha pasado gente que me ha venido a pedir perdón, que hablaron mal de mí. Me quedó la inquietud que dijeron. Y le quería decir, me dice, no me da pena. Entonces mejor no me hubieras dicho. ¿Me entendió? Yo decía, ¿cómo puede ser esta persona que me quiere tanto y todo? ¿Qué pudo haber estado hablando mal de mí? ¿Te sientes peor? Hubiera preferido que ni me haga enterar,
que habló mal de mí y que me diga perdón por alguna cosa que tú pude haber hecho y yo seguro lo voy a perdonar porque es mi cuate. Pero cuando me dice hablé mal de ti, digo, ¿a quién le habrá dicho? ¿Y cuánta gente habrá escuchado? Y que quizá por eso me cancelaron este donativo y quizá por eso ya empieza la mente a trabajar. Entonces yo una vez a una persona le dije, ¿sabes qué? Te perdono con una condición, que vayas con cada uno y uno que hablaste y que le digas que lo que hablaste estuvo mal y que es mentira lo que dijiste. Yo no sé lo que dijiste. Si vas y corriges el efecto de lo que hablaste, entonces yo te puedo perdonar. Pero si el efecto queda, es lo que dice acá Rabbi Yonah, hay pecados que mejasef esha'av lo yatzliach. El que los cubre no prosperará. Y en pecados con Hashem, que soy hatá. O incluso hay pecados con Hashem que la persona tiene que publicarlos. Otro hidush. Yo sabía de Ben Adam la Javeró, pero hay un hidush acá en Rabbi Yonah. Hay cierto tipo de pecados que aunque son contra Dios, no contra la humanidad, la persona tiene que confesarlos en público. ¿Cuál? Averot befaresia sheyesh baem hilul Hashem. Averot que se publicaron y que provocaron hilul Hashem, que osea averot befaresia mejalel et Hashem, vechayav leitonenu leitaber aleem lifnei bnei adam lekadesh et Hashem. Para hacer kiddush Hashem, ¿por qué? Porque cuando uno hace un pecado en público y otros aprenden de él que eso quiere decir Hilul Hashem, entonces ¿con qué le diga a Dios? Dios, me equivoqué. Y Hashem le va a decir, ¿y toda la gente que aprendió de ti a comer taref porque te vieron en el restaurante? Tú yo te perdono. Y todos los resultados que hubo, eso es Hilul Hashem, que la gente aprende de ti a tomar una conducta inadecuada. Entonces, ¿de qué me sirve que me pidas perdón? Y toda la gente que aprendió de ti, que copiaron de ti. Entonces, cuando una persona hizo un pecado en público, que la gente aprende de él, tiene que pararse en público. Como yo conozco, hay un Baal Teshuvah, así que se para en público y dice, yo quiero decir que me arrepiento toda la vida de que iba allá y todos mis amigos que venían, que sepan que yo lo digo en público, que estoy arrepentido y hubiera querido nacer de nuevo y nunca haber pasado esas cosas. Ahí sí. ¿Por qué? Porque tiene que quitar el efecto del mal ejemplo que dio en su tiempo de pecados y que el efecto ese quizá todavía sigue. Vezeu shekatuv, es lo que está escrito, que aharei shuvi nihamti v'aharei vadei safakti al yarech. Después de hacer teshuvah, me volví a arrepentir. Y después de que ya hice ivadeí, ¿qué es ivadeí? Después que hice saber mi pecado, safakti al yarech, hice luto. Nihamti aharata ve'atzar, ki ikar teshuvah benutar kashebeanu. V'aharei vadei safakti, aharei shenodati libnei adam, no, perdón, expliqué mal. Aharei vadei, si hice pecados que la gente está enterada de ellos, ve'itparsemu avonotai, entonces itabalti be'maasim nir'im. Pecados que hice en privado, nihanti, es suficiente con que me arrepentí en el corazón. Pero pecados que hice en público, y vadei, que todo el mundo está enterado de ellos, tengo que hacer acciones de teshuvah, que la gente me vea encorvado, que me vea doblegado, que me vea ayunado, que me vea llorando, para que la gente vea que estoy de veras arrepentido y cambien su conducta que aprendieron mal de mí. Kemo sefok el yarech benemar, yashor al nashim vayomer hatati v'yashar veti.